Lectura comentada por Carlos Arangua. El poder está en ti, de Henry Thomas Hamlin. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor, en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 8. Poderes y limitaciones de la mente subconscientes. Iniciemos con la lectura. La mente subconsciente es la mente de la naturaleza. Posee poderes e inteligencia extraordinarios, pero no inspiración. Es instintiva, es animal, es natural, pues nada hay divino en ella. Es de la tierra, del plano físico. Se puede describir como el conjunto de las fuerzas internas de la naturaleza residentes en nuestro cuerpo. Hasta aquí hemos dicho casi todo lo que hay que decir acerca del subconsciente. No obstante, esta es la mente de la cual algunos han hecho un verdadero Dios. Comentemos esto, que es muy importante poderlo definir de una forma adecuada y sencilla. Existe dentro de nosotros esta mente subconsciente que dirige todo en este mundo, que dirige nuestros procesos biológicos de respiración, del hambre, de la circulación, todo lo que sucede, pero que también dirige todas las actividades del pensamiento. Por ejemplo, en todas las actividades que hacemos al manejar, al alimentarnos, al hacer algún deporte, que a final de cuentas hacemos bien, pero también maneja todo lo que hacemos mal. Son un constructo, una idea, un conjunto de pensamientos que están ahí arraigados en esa mente subconsciente que se fueron programando con diferentes circunstancias. Pero ojo, y esto es muy importante, por más poderoso e inteligente que se perciba, no tiene inspiración. ¿Qué significa? No puede hacer algo diferente de lo que tiene programado. Solamente hace lo que hace porque lo tiene programado. Y esto es muy importante. Eso es la base, o vamos a decir así, lo primero que tenemos que aprender sobre esto. Continuemos con la lectura. La mente subconsciente, guiada continuo, resulta un buen amigo que reduce a hábitos todos los pensamientos y acciones repetidos. Hábitos que con el tiempo se arraigan y vienen a formar parte de la vida misma. De manera que mediante el deliberado recto pensar y con deliberadas rectas acciones, podemos adquirir buenos hábitos que con el transcurso del tiempo serán prácticamente automáticos. Esto, naturalmente, desarrolla el carácter, lo cual a su vez influye en la vida. Vemos pues lo importante que es el correcto empleo de este servidor dócil y leal. No es ningún dios, no tiene inspiración, pero es un servidor muy útil, como vamos a ver. Comentario. Nuestra mente subconsciente es un dócil servidor que hace caso a todas las indicaciones que le damos. Esto es muy importante. Como tal, es lo único que creo que tenemos que decir. Esa mente subconsciente es un dócil servidor que lo que tú le digas, eso va a realizar. Pero ojo, que no tiene inspiración. Continuemos con la lectura. La mayoría de nuestras acciones o movimientos los hacemos subconscientemente. La razón de que la práctica perfeccione es que la mente subconsciente aprende a hacer la labor y al hacerlo así nos la quita de las manos. Qué difícil es aprender a conducir un automóvil. Qué cuidado ponemos al principio para ponerlo en marcha, dar la velocidad adecuada al motor y hacer el cambio silenciosamente. Sin embargo, después de alguna práctica, todo el proceso es ejecutado subconscientemente. Lo mismo sucede con el aprendizaje para tocar el piano. Algunos ejecutantes pueden tocar mejor que otros la música clásica más difícil, sin esfuerzo consciente para recordarla. Tan pronto como tratan de recordarla, se les olvida toda la pieza. Pero si simplemente se confía en el subconsciente, que nunca olvida, puede seguir tocando sin vacilación. El autor y su mente consciente no hacen gran cosa mientras escriben este libro. Forjamos los pensamientos y tenemos algo que ver con la formación de las frases, pero la mente subconsciente es la que las escribe. Si tuviésemos que pensar cada letra, cada palabra, la tarea sería agotadora y quedaríamos medio muertos de fatiga. Vamos a comentar esto que es muy importante. La mente subconsciente, pone el ejemplo del automóvil, del tocar el piano, utiliza el ejemplo que tú quieras, incluso hasta algo mucho más sencillo como bañarte o a tener una actividad, escribir, hablar incluso. ¿Crees tú que haces esfuerzos, por ejemplo, cuando platicas con alguien? ¿Crees tú que haces esfuerzos cuando estás haciendo una actividad como bañarte, ponerte el champú, el jabón, el enjuagarte y demás?
¿Crees tú que generas pensamientos de desgaste cuando estás vistiéndote? No, son procesos automatizados que se fueron haciendo. Pero si le pedimos a un niño, a lo mejor de 1 año o 1 año y medio, que se ponga la ropa, como todavía no tiene esa habilidad subconsciente para hacerlo, se va a trabar, va a complicarse, no puede atarse las agujetas, no puede ponerse la camisa bien, se enoja y se desgasta. Por eso el pensar subconsciente no desgasta. El asunto está de que se hace de forma natural, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿De dónde surgió todo eso? De la práctica que se terminó perfeccionando con el paso del tiempo. A eso es lo que la mente subconsciente se dedica, a ser nuestro dócil servidor de todo aquello que tiene programado y que por alguna situación lo fuimos programando nosotros. Continuemos con la lectura. La utilidad de la mente subconsciente es todavía más significativa, pues ejecuta la mayor parte de nuestro pensar y se le puede enseñar a hacer mucho más. Si tuviéramos que desarrollar laboriosamente nuestros pensamientos de acuerdo con las leyes de la lógica, la vida se nos haría insoportable. Pero en realidad es que la mente subconsciente es la que se encarga de la mayor parte de nuestro pensar y si le damos oportunidad lo hará de una manera en extremo cuidadosa, conforme estrictamente a las leyes de la lógica y sin la menor fatiga. Cuanto más ejercitamos el subconsciente para desarrollar nuestro pensamiento ordinario, tanto menos nos cansamos. La fatiga es desconocida para la mente subconsciente, por lo tanto nunca podremos extenuarla o darle demasiado trabajo. Comentario muy importante. La mente subconsciente no se cansa. No nos cansamos por hacer lo que se hace de forma automática. No nos cansamos de eso. Lo que nos cansamos es cuando empezamos a forzar ese pensamiento, quererlo cambiar a la fuerza cuando está diseñado para algo. Por eso tenemos que hacer mucho trabajo subconsciente. Por eso tenemos que bajar nuestro nivel de conciencia para conectarnos con eso y en caso de que es bueno, seguirlo haciendo y en caso de que sea malo, corregirlo, que esto es muy importante. Continuemos con la lectura. Podemos hacer que la mente subconsciente realice cada vez más trabajo si le fijamos una cierta labor definida. Quien haya aprendido a controlar su pensamiento y a evitar discutir sobre una cuestión considerándola en todos sus aspectos, para luego desecharla de su mente consciente, puede acrecentar su eficacia en un 100% y reducir la fatiga mental a la insignificancia. Esto se debe a que en lugar de desarrollar laboriosamente sus problemas, cabildando sobre ellos y dándoles vueltas en su cabeza, simplemente los entrega al subconsciente para que sean resueltos por una mente experta que trabaja de manera incesante, con gran rapidez, extremada precisión y sin ningún esfuerzo. Es necesario, sin embargo, dar a la mente subconsciente toda la información disponible, pues no posee inspiración ni sabiduría sobrehumana, sino que actúa lógicamente de acuerdo con los hechos que se le facilitan. Comentario muy importante y valioso. Ya dijimos, la mente subconsciente no se desgasta, pero para eso, como no tiene inspiración, le tenemos que dar los elementos necesarios y suficientes para que genere con su proceso lógico una respuesta favorable. ¿Qué información le damos? ¿Estoy agobiado, estoy tenso y demás? ¿O quiero solucionar esto? ¿Quiero favorecer aquello? ¿O quiero mejorar esto? ¿Qué información le damos es la clave para que esto gestione de una forma diferente? Incluso me atrevo a decir que esos pensamientos recurrentes se transforman en, vamos a decir así, la guía para que nuestra mente subconsciente tome acción. Yo estoy pensando en agobio, la mente subconsciente entonces replica qué es lo que hay que hacer cuando se está agobiado. Si yo le identifico que quiero solucionar esto, la mente subconsciente va a desplegar las formas de solución que tenemos en nuestra profunda mente subconsciente. Y ahí es donde está una clave muy importante. Continuemos entonces con el mensaje. Esta grande, natural, infatigablemente inferior, como se le ha llamado, es también capaz de desempeñar trabajos más útiles aún. El escritor, el orador o el predicador puede recoger notas e ideas para su artículo, libro, discurso o sermón y enviarlas a la mente subconsciente con instrucciones de que sean puestas en acuerdo, orden y estructura. Cuando ha llegado el momento de ponerse a escribir o de preparar el guión del discurso o sermón, se encuentran con el trabajo hecho, de modo que no tienen más que ponerse a la tarea sin mayor esfuerzo o fatiga. Simultáneamente, el hombre de negocios que haya aprendido a utilizar su mente subconsciente de la manera indicada no necesita cavilar ni quebrarse la cabeza sobre proyectos para el futuro. Comentario muy importante. Lo que sabemos hacer ya lo sabemos hacer.
lo que fuimos creando con el paso de nuestra existencia, con las programaciones que fuimos haciendo, con las preparaciones que estuvimos haciendo, con los estudios y demás, ya lo sabemos hacer. No podemos dudar de eso. Lo único que tenemos que hacer es alimentar con la información pertinente para que eso sea resuelto y confiar. Confiar plenamente que nuestra mente subconsciente ya tiene una programación para que se dé. Como lo vimos en el ejemplo de los párrafos anteriores del piano. Cuando tú estás tratando de recordar las cosas, no funcionas tan bien. Funcionas de una manera mucho más libre. Por ejemplo, a mí me sucede cuando de repente pongo alguna clave en la computadora. Si yo la estoy viendo, a veces batallo para recordarla. Sin embargo, sin ver, mis dedos ya saben qué hacer en el momento exacto, perfecto y preciso. Y la recuerdan incluso sin que yo sea consciente exactamente de qué clave puse. Continuemos con la lectura. Todo lo que ha de hacer es someter los hechos de la gran mente inferior y todo el planeamiento lo realizará ella sin esfuerzo y mucho más eficientemente de lo que él haría mediante un laborioso pensar consciente. Lo siguiente que ha llegado a nuestro conocimiento es una notable confirmación de la enseñanza de este capítulo. En un número reciente, el Collier's Magazine apareció una entrevista con Henry Ford, hablando de la manera en que los grandes hombres de negocios tratan sus problemas. Hizo observar que ellos no gastan mucho tiempo ponderando o cabildando sobre sus planes o ideas, y añadió: se nos ocurre una idea. Pensamos sobre ella durante un momento, la dejamos servir por un tiempo y luego la sacamos de la olla. Lo que Henry Ford quiso dar a entender con este símil es precisamente lo que estamos diciendo. Es decir, que la idea o problema se somete a la mente subconsciente, que la desarrolla y la presenta a la mente consciente para su juicio. Es más, un inventor o cualquier técnico que esté construyendo un aparato mecánico puede utilizar la mente subconsciente de la misma manera, que formule un compendio de todo el problema, que ordene los datos e información disponibles y los someta a su mente subconsciente, y debe estar bien seguro de que si la solución deseada cabe dentro de lo posible, vendrá la respuesta o la idea que necesita. Téngase en cuenta que esto ha de hacerse sin ninguna clase de esfuerzo. Muy importante. Nos pone aquí a Henry Ford como un ejemplo, este gran empresario y precursor de la industria automotriz, en la cual a final de cuentas decía: ok, tengo una idea, la pongo ahí, la pienso durante un momento, ya sé a dónde quiero llegar, aunque no sé el cómo, la pongo ahí. Y que la mente subconsciente empiece a practicarlo, empiece a trabajar con esas programaciones que tiene. Y que de alguna u otra manera busquemos ese proceso de solución. Ahora bien, si esos procesos de solución no llegan, es porque la mente subconsciente tiene que ir aprendiendo ciertas cosas. Pero ahí es donde vamos a ir trabajando con los siguientes capítulos para desarrollar esa mente subconsciente. Continuemos con la lectura. Todo lo dicho parecerá especialmente a algunos lectores muy maravilloso y traído por los cabellos. Sin embargo, no hay nada oculto o misterioso en ello. Estamos absolutamente seguros de que no hay ningún gran escritor, político u hombre de negocios que no utiliza su mente subconsciente de la manera expresada. Tal vez lo haga sin darse cuenta de ello, pero el proceso es el mismo. Algunos emplean la totalidad de la mente en forma natural. Estos llegan a ser hombres de gran influencia que ocupan cargos de responsabilidad cuya carga inmensa llevan sin tensión, preocupaciones ni inquietud. La responsabilidad no les pesa y se sienten serenos y despreocupados por importante que sea el cargo, y aun cuando se vean ante tareas y dificultades que trastornarían a un individuo corriente. Comentemos esto muy importante. Como dice aquí, podría alguien decir: esto parece loco, parece muy sencillo, parece incluso sacado de cuento de hadas. Y está bien, pero en el proceso de la experiencia, en un servidor como terapeuta o como precursor de cursos de desarrollo personal y demás, me he dado cuenta que la mayoría de las respuestas vienen, o nos damos cuenta de ellas cuando llegaron, no cuando las planeamos. ¿Sí? Se planean, se ejecutan técnicas de terapia y demás, y la persona resuelve las cosas a veces sin saber exactamente el cómo. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente pone en juego nuestras habilidades internas y las termina por solucionar. Por eso, a final de cuentas, creo que es muy importante este tipo de información. Ya vamos hacia la recta final de este capítulo de muchísima información útil. Sigamos con la lectura. Tales hombres desarrollan sus poderes de atención y de concentración. Cualquiera que ponga empeño en ello puede hacerlo, en alto grado. Se esfuerzan con gran tesón en llegar a la raíz del problema y en obtener todos los datos posibles, pero después de esto dejan que su mente subconsciente actúe y les dé la solución.
pero unos pocos, en algo natural emplear sus mentes subconscientes de manera adecuada, mientras que la mayoría son incapaces de hacerlo. Sin embargo, todos pueden aprender esta arte si quieren entrenarse en él. Primero es necesario aprender a controlar el pensamiento para ser capaz de aceptar y desechar un problema a voluntad. Una vez que un problema ha pasado a la mente subconsciente para que lo resuelva, se ha de desechar enteramente de la mente consciente. Uno que no se ha de preocupar más del problema, sin permitir que los pensamientos giren alrededor de él. Se ha de dejar real y completamente al subconsciente. Segundo, la mente consciente ha de reconocer el mayor cúmulo de detalles o información en relación con el problema, visualizando y ponderando todos los factores en pro y en contra, antes de someterlo a la mente subconsciente. Se comprenderá, por lo tanto, que el control del pensamiento es altamente necesario, lo mismo que los poderes de atención y concentración. Las facultades mencionadas las puede desarrollar todo el que ponga verdadero interés y empeño en esto. Vayamos con el comentario, que esto es muy valioso. Nos están poniendo 2 pasos aquí, Hamblin, de una forma muy concreta y específica. De entrada nos dice que todos podemos hacerlo. Cualquier persona puede aprender, por decirlo de una manera, a entrenar su mente subconsciente para que esté a su servicio, a que sea ese servidor dócil, como lo dijimos anteriormente. Y se ocupan 2 cosas. La primera, y esto es muy, muy importante en cuanto a los procesos que tenemos que ir haciendo, porque esto es un proceso mecánico que podemos ir trabajando. La primera es aprender a controlar el pensamiento. Si no controlas el pensamiento se va a apoderar de ti. Controlar el pensamiento implica, a final de cuentas, aceptar por voluntad, no por lógica, por voluntad, el que tú vas a desechar por completo ese interés de quererlo resolver. ¿Sí? Si tú se lo dejas a tu proceso consciente, un proceso o un problema que tú no has podido resolver, el consciente no lo va a poder resolver. El consciente solo puede adherirse a la información que tiene y que, lógico, por el momento que no se ha sabido resolver, es inútil, no lo ha sabido resolver. Por eso tenemos que decir, esto quiero resolverlo y lo desecho, ya no lo voy a pensar, ya lo dejo por un lado. Y el paso número 2, que esto es muy importante, porque ahí es en donde está, creo, el trabajo de la conciencia y de este proceso voluntarioso que tenemos que hacer, es que la mente consciente ha de recoger el mayor cúmulo de detalles. Todos los detalles. Ok, tengo este problema, quiero solucionar esto. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que solucionar? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? ¿Cuáles son los pros, los contras, lo que me hace falta aprender, lo que no entiendo? Todos los detalles alrededor de ese conflicto. Y después, dárselo a la mente subconsciente. Y que la mente subconsciente, de una forma, incluso parece hasta mágica, termina resolviendo las cosas. Repito, la mente subconsciente, o ponte a pensar en todas aquellas cosas que haces bien, todas aquellas cosas que funcionan. Un servidor, por ejemplo, que tiene ahí ciertas actividades de música, yo no sé exactamente cómo termino tocando a veces una canción en la guitarra o en la batería. O cuando incluso, y me pasa muy seguido, cuando doy algún mensaje, alguna idea en terapias y que de repente me comentan, oye, ¿qué fue lo que dijiste? Repíteme esta frase. Realmente batallo para recordarlo, porque no lo dije desde la conciencia. Es un proceso profundo que se automatiza y que surge sin que realmente yo haga algo concreto. Yo no elegí decir eso. Estos mensajes incluso son así. No los preparo. Simplemente leo esta información y dejo que la mente subconsciente empiece a decir. ¿Sí? Cuando veo estas grabaciones a veces hasta me sorprendo de las mismas ideas. Yo dije, oh, mira, esto está interesante. No se me había ocurrido, aunque yo mismo lo estoy diciendo. Así es como funciona la mente subconsciente. Yo le doy la información, le doy los detalles, le doy incluso ciertos deseos, ciertas condiciones, ciertas cosas que pudiera yo desear o querer, y dejo que la mente subconsciente haga el resto. Continuemos con la lectura. Una manera buena de empezar a utilizar la mente subconsciente es tener en ella, en el momento de irse a dormir, el problema que se quiere resolver. Bajo ningún concepto se ha de intentar resolverlo o inquietarse por no tener la solución. Por el contrario, la mente consciente ha de ordenar los hechos principales del caso, en todos los aspectos, y presentarlos a la mente subconsciente en forma muy parecida a como los presentaría un abogado. Hecho está, se debe de dejar la cuestión a la mente subconsciente. Es seguro que en muchos casos se hallará en la mañana siguiente la solución sin esfuerzo ni fatiga.
Esto es, por supuesto, solo una de las muchas maneras en que la mente subconsciente puede servirnos, y en realidad nos sirve cuando hemos aprendido a dominarla. Esta gran fuerza invencible de la naturaleza está siempre en acción. Sea cual fuere el ideal que sustentemos, queda entretejido en nuestras vidas gracias a la infatigable labor de la mente subconsciente. Dirigir nuestra atención únicamente hacia un fin elevado y enfocar todas las fuerzas internas invisibles de la naturaleza en su realización. En el transcurso del tiempo cosecharán lo que hayas sembrado. Si encauzas tu atención por canales adecuados y la apoyas con una acción enérgica y deliberada, tu subconsciente te apoyará día y noche, haciendo posible el logro del éxito. Último párrafo increíble. Aquí nos está planteando Hamlin algo importante y te invito a ti, me invito a mí, invito a todos los que están escuchando o viendo este mensaje, que lo pongamos en práctica. Antes de irte a dormir, piensa en esa situación que quieres resolver. Piensa en los detalles de esa situación que quieres resolver. ¿Quién interviene? ¿Qué emociones tienes? ¿Qué conductas? ¿Cuáles son las actividades que has hecho y que no te han funcionado para solucionarlo? ¿Quiénes están interviniendo o qué hacen esas personas que están interviniendo en esa situación? Todos los detalles, piénsalos. Incluso puedes hasta escribirlos. Pero olvídate de quererlos entender. Olvídate de quererlos solucionar. Se lo estamos dejando al experto para que los resuelva. Se lo estamos dejando a la persona profunda e interna que sabe manejar sin problemas, tocar un instrumento, tener todas esas actividades maravillosas sin pensarlas. Y déjaselo. Vete a dormir. Vete a descansar sin querer resolver nada. Incluso vete a descansar sin esperar que se resuelva. Solamente vete a descansar. Déjate llevar por ese descanso. Duerme, descansa, recupérate. Toma ese sueño reparador para que en la mañana siguiente estés a la expectativa. Simplemente a recibir información. Poco a poco. Al principio a lo mejor no será tan fácil poder entender los mensajes del subconsciente, pero poco a poco irás aprendiendo para hacerte un experto o experta en esas condiciones. Y así como manejas de una forma tan maravillosamente bien, sin siquiera saber exactamente qué pasa, vas a poder resolver todas tus situaciones para vivir en el éxito, en salud, en felicidad, en tranquilidad, en amor, en paz, en armonía, con una manera muy sencillita de hacerlo. ¿Cómo? Obteniendo datos y dejándoles los datos a ese subconsciente para que te ayude a resolverlo. Súper interesante, ¿no? Bueno, a ponerlo en práctica, ya tenemos tarea. ¿Listo? Perfecto. Vámonos al siguiente capítulo.